No es casualidad que la palabra arte y la palabra artificial compartan la misma raíz. Después de todo, el arte es la cristalización de la cultura y los gustos de esa época que son convertidos por una persona en un producto material, cargado de las preconcepciones que lo acompaña, y esto engendra estructuras. Cuando algo resuena con las personas y cobra significado, se convierte en un tropo. El tropo se convierte en un cliché, y un día alguien toma ese cliché y lo usa de forma irónica. Tomar algo que está embebido en nuestras preconcepciones y ponerlo en evidencia como un artificio es algo que siempre producirá alguna emoción, y dependiendo de cómo se maneje, puede ser algo muy divertido y gratificante, pero también puede ser capaz de dejar intranquilidad y una vaga sensación de miedo, como es el caso de Metal Gear Solid 2. Para entender este juego, es necesario hablar de varios temas por separado antes de saltar al Big Shell, que es la parte más extensa y donde las piezas que necesitaremos reunir para comprender el mensaje cobran sentido. Así que empecemos por partes. Primera parte. Contexto. El primer juego de Metal Gear Solid fue un éxito tanto comercial como crítico, vendiendo más de 6 millones de copias en todo el mundo. Esto desde luego fue suficiente para interesar a Konami en financiar y distribuir una secuela, además de que el mismo juego tenía un final que dejaba abierta esta posibilidad. Hideo Kojima, por su parte, estaba intentando empezar a trabajar en otras cosas. Ya se había involucrado en el desarrollo de Son of the Enders, un juego hack and slash inspirado en los animes de mecha, cuando fue llamado a hacer una secuela. Él aceptó pensando que sería su último juego antes de dejar la franquicia y enfocarse en otros proyectos distintos, dejando que alguien más se ocupara de continuar la serie. Ahora bien, es importante entender que Metal Gear Solid 2 era un juego muy anticipado, por un lado porque era la continuación de uno de los juegos más exitosos hasta el momento, y por otro por la promesa que traía el simple hecho de ver lo que podrían hacer con el poder de la sexta generación de consolas. Es difícil hasta cierto punto entender la forma en que esto impactaría las decisiones que tomaría Kojima con respecto a la historia, pero está claro que algo se traía entre manos. Lo que es cierto es que él tenía la intención de dejar la saga, de modo que trabajó este juego como su despedida de la franquicia. Segunda parte, el demo. Cuando se lanzó la versión de Son of the Enders para el continente americano, esta incluía un pequeño demo de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, un segmento de gameplay que abarcaba aproximadamente los primeros 30 minutos de juego, desde que Snake aborda el buquetanque hasta la pelea con Olga Gurlukovich. La recepción de este demo fue tal que mucha gente compró Son of the Enders con el único fin de tener una oportunidad de experimentar de primera mano aquello que prometía ser algo aún mejor que el primer Metal Gear. Los gráficos eran lo mejor que se había visto para las consolas de esa generación, el gameplay incorporaba elementos novedosos como cadáveres persistentes, vista en primera persona y una inteligencia artificial mucho más compleja y realista. El demo también mostraba a dos personajes queridos de la saga, Otacon y Snake, cuyas conversaciones traen recuerdos sobre los sucesos del juego anterior, lo que claramente estaba dirigido a los fanáticos más asentados de la serie. Este, más que un demo, era algo que estaba hecho para ganarse rápidamente a los más fieles seguidores de Metal Gear. Sin embargo, tanto el demo como la publicidad e incluso las imágenes de la portada del juego no reflejaban cómo sería la inmensa mayoría de aquello que conformaba el producto final. Todo estaba hecho para engañar a los jugadores, pero antes de ahondar en esto tenemos que visitar un último punto. Parte 3, el buquetanque. Metal Gear Solid 2 fue el primer juego en usar una estructura que divide la historia en dos partes. La primera es mucho más corta y sirve como una suerte de prólogo. En esta, el jugador es enviado a cumplir una misión relativamente sencilla, pero después algo sale horriblemente mal, desatando un evento que será parte importante de la trama del resto del juego. En Metal Gear Solid 2 este prólogo es el buquetanque, en Metal Gear Solid 3 es la misión virtuosa y en Metal Gear Solid 5 es todo Ground Zeroes. En este juego en especial, el episodio del buquetanque no solo sirve para dar contexto a la historia del resto del juego, también está creado como el último momento para darle a los fans todo lo que desean. Y vaya que hace esto muy bien. La media hora del demo no pudo recibir un mejor complemento. Después de recorrer un mapa que ofrece un excelente espacio para experimentar con todas las nuevas mecánicas que han sido incluidas en el juego y disfrutar de las nuevas capacidades gráficas de la consola, llegamos a un clímax donde nos encontramos cara a cara con el nuevo Metal Gear. El juego pide al jugador tomar varias fotografías, lo que le obliga a admirar desde varios ángulos el detallado modelo del vehículo que le da nombre a la saga y que ha estado al centro de los momentos más icónicos de la serie. Momentos más tarde, uno de los principales antagonistas del juego anterior aparece y roba frente a las narices del jugador el nuevo modelo de Metal Gear, que hace gala de sus capacidades de combate antes de desaparecer en medio del océano, dando inicio a la parte principal del juego. Parte 4. Big Shell. Ahora que hemos visitado estos temas, ha llegado el momento de discutir el episodio principal de Metal Gear Solid 2. Lo primero que salta a la vista es que Big Shell tiene muchísimas similitudes con el primer Metal Gear Solid, incluso al punto de citar textualmente algunos de los diálogos. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep.
Y realmente es difícil ver por qué existe la necesidad de arrastrar al jugador por este extenso tutorial, cuando el capítulo del buquetanque demuestra los elementos del gameplay de forma sencilla y elegante. Pero no es sino hasta unos momentos después, cuando Raiden es revelado como el protagonista del juego, que vemos que toda la publicidad que apuntaba a que esto sería una continuación de la saga protagonizada por Solid Snake era en realidad un engaño. En ningún lado se sugirió alguna vez que Raiden podría ser el protagonista, no se ve en la portada ni el reverso de la caja. No sale en ningún demo, su rostro no aparece en ningún tráiler y la existencia solo es sugerida dentro de las páginas del manual, el cual solo puede ser visto una vez que se compró el juego. Sin embargo, para todos los fines y propósitos, Raiden es el protagonista del juego. Raiden se pone en contraste drástico con Snake. Visualmente tiene un aspecto mucho más andrógino, con un traje que resalta más una figura delgada con respecto a la versión de Snake, que atrae la atención a la musculatura de su torso. Su rostro está limpiamente afeitado y muestra rasgos finos en contra de la espesa barba y semblante tosco que caracteriza a Snake. De hecho, Raiden fue diseñado físicamente basándose en arquetipos de belleza japoneses que buscan trascender la idea del atractivo físico como algo unido al género, y que es una estética muy popular entre mujeres jóvenes de Japón. Una decisión extraña, considerando que Metal Gear es un juego dirigido a un público fundamentalmente masculino. Más interesantes aún son las diferencias morales que tienen ellos dos. Raiden es un novato sin experiencia en el campo, que fue entrenado usando realidad virtual. Uno es el objeto de interés de todas las mujeres de su historia, mientras que el otro tiene problemas para mantener la relación que tiene con su pareja, quien de hecho insiste en llamarlo por su nombre real y no por la clave que le asignan, como si no le diera importancia a lo que está haciendo Raiden y solo se tratara de un juego. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. Y justamente eso es de lo que se trata. Si Snake existe para analizar el personaje de los videojuegos como un producto de los protagonistas del cine de acción, Raiden existe para analizar el personaje de los videojuegos como una representación del jugador. Incluso los nombres son bastante sugerentes. El verdadero nombre de Raiden es Jack, que en inglés también es una palabra que significa conector. Por otro lado, la palabra Shell en Big Shell hace referencia a una interfaz de usuario para usar una computadora. Es más, Kojima incluso nos muestra un Shell al final del capítulo del buquetanque como una forma de foreshadowing. Más tarde, descubrimos un personaje que no es intento alguno por ocultar el hecho de que se trata de Solid Snake, y se establece el contraste que existe entre ellos a tal punto que tenemos este diálogo. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Ahí se establecen dos cosas. Número 1, Raiden no es tan buen soldado como Snake. Número 2, es más probable que Raiden esté involucrado con quienes hayan orquestado todo el problema que el mismo Snake. A lo largo del juego, Snake opera como una fuerza misteriosa. Si bien está claro quién es, no está definido su papel dentro de la historia. Además de que el coronel insiste en que es una variable que no ha sido considerada dentro de la operación. Otro poco de foreshadowing. Lentamente se vuelven claros los paralelos que puede trazarse entre Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2, pero no solo en cuanto a lo temático, sino que también en cuanto a la propia estructura del juego. Como cuando en ambos juegos hay una boss fight que necesita que el jugador navegue una suerte de malla delimitada por contenedores, o como hay una pelea donde es necesario correr en círculos alrededor de un corredor y llegar al centro resulta en un loot state automático. Las similitudes entre ambos juegos van más allá de la diégesis y se extienden a lo mecánico. No tardamos en descubrir que todo el incidente fue en realidad orquestado por una organización secreta llamada los Patriots, que buscaba, entre otras cosas, ver si era posible recrear los sucesos de Shadow Moses de tal manera que pudieran convertir a un soldado ordinario en alguien como Solid Snake. También aprendemos que Snake nunca fue parte del experimento y que de hecho su papel fue disruptivo. Es aquí donde terminamos siendo interrogados en una sala de tortura idéntica a la de Metal Gear Solid. Descubrimos que Raiden no solo es un personaje en blanco para facilitar la inserción del jugador, sino que es revelado como alguien con uno de los trasfondos más brutales de la serie, habiendo sido un niño soldado en Liberia con una reputación de ser un asesino sanguinario. La aparente ausencia de identidad de Raiden no era más que una forma en la que él evitaba conectarse con ese pasado y negarlo como parte de su persona, y al reconocerlo nuevamente, vemos un brutal renacimiento simbolizado en el hecho de que los momentos siguientes tenemos que jugar con Raiden desnudo. Es aquí cuando el verdadero arco de Raiden comienza, cuando de verdad empieza a crecer como personaje. Sus acciones habían sido limitadas al rol de jugar un papel y de ser un vehículo para las acciones del jugador, y cuando él descubre esto comienza a sentirse conflictuado. Más tarde, él se reúne con Snake, en una escena que contrasta enormemente a ambos personajes, al mismo tiempo siendo una clara representación del jugador como persona frente al mismo Snake.
Para este punto está claro el mensaje de Metal Gear Solid 2. Este es un juego sobre alguien que está jugando a ser Solid Snake, como nosotros cuando jugamos la primera parte. Es un juego que resalta lo ridículas que suenan las discusiones en torno a los videojuegos. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? Y la forma en que hizo esto fue justamente pasando mucho tiempo veniendo a Metal Gear Solid 2, exactamente como la clase de secuela que no era, un regreso triunfante del protagonista en una nueva aventura cargada de acción y robots gigantes. En lugar de eso, tenemos un clusterfuck postmoderno que nos deja con más preguntas que respuestas. Nos niega la posibilidad de ser el personaje que conocemos y amamos y nos deja con un final ambiguo. Al final, Raiden deja de negar sus propias experiencias, rechaza su propio papel dentro de la historia, además de rechazar su identidad como conducto de las acciones del jugador, y los créditos comienzan a rodar. Pero del mismo modo en que lo que pasó en Metal Gear Solid 2 no solo fue un programa para entrenar a los soldados creando simulaciones de los sucesos de Shadow Moses, sino una herramienta para controlar y transformar la cultura, Metal Gear Solid 2 no solo se limita a hablar de videojuegos, sino de la misma cultura en general. Después de todo, aún no hemos discutido la gran mayoría de los momentos que ocurren entre la tortura y el final del juego. El renacimiento de Raiden no solo es un suceso que empieza a definirlo como personaje, es también el momento donde los sucesos del juego dejan de tener sentido. Por ejemplo, cómo Snake hace referencia a usar cheats para tener municiones infinitas, o la forma en la que el juego se olvida completamente del sigilo y obliga al jugador a arrasar hileras de enemigos usando una katana. El conflicto de los sucesos que estamos viendo, los lugares y la historia es algo que alcanza su punto más elevado aquí, pero definitivamente no solo está presente en esta parte, como cuando mencionan el incidente del buquetanque mostrando escenas que habrían sido imposibles de jugar entonces, o el hecho de que Raiden menciona su entrenamiento virtual a menos que el jugador se salte directo al Big Shell. Ambas cosas implicando que lo que jugamos en el prólogo no fueron eventos sino una simulación de los eventos. Está también el hecho de que a pesar de que Snake y Otacon nunca fueron tomados en cuenta como parte de la simulación, existen sucesos que solo fueron posibles gracias a su intervención. Todos estos conflictos sirven para desorientar al jugador y distorsionar la línea entre realidad y ficción dentro del mismo canon. ¿Cómo sabemos que los hechos que ocurrieron en Shadow Moses pasaron realmente? ¿Qué tal que el primer Metal Gear Solid es en realidad una simulación de estos eventos usada por los Patriots para entrenar a Raiden? Ese tras no significa Solid Snake Simulation, sino Selection for Societal Sanity. Estas son las palabras de GW, comunicadas a través de un avatar digital de Roy Campbell. Verán, Hideo Kojima es una persona que está convencida en el poder de la cultura como algo que define y moldea lo que consideramos real. Si en Metal Gear Solid el tema son los genes como metáfora para hablar de la autodeterminación, en Metal Gear Solid 2 los memes ocupan el mismo papel, y no estoy hablando de estos memes, sino de aquellos que fueron definidos por Richard Dawkins en su libro El gen egoísta, el cual también es referenciado en el primer juego. Si Snake fue un soldado legendario formado a través de la manipulación genética, Raiden es un soldado legendario formado a través de la manipulación memética. We were shown Hollywood action films every day, the kind with macho guys and big guns. They call it image training. Esto es Kojima hablando sobre el poder de la cultura para moldear nuestra realidad. Estos temas son comentados por GW y más tarde por el mismo Snake, actuando como un portavoz del autor, y en estos momentos podemos ver uno de los peores defectos de Hideo Kojima, y eso es la mano pesada con la que trata algunos de sus temas, o el hecho de que para él la exposición es algo de lo que depende demasiado para transmitir sus mensajes. Los cutscenes son extremadamente largos y las explicaciones de los personajes se prolongan demasiado. Si el juego no contuviera esta reflexión sobre nuestra cultura, se habría quedado como una broma pesada para los fanáticos de la saga, pero Kojima aprovechó para añadir un mensaje sobre cómo no importa si algo que estamos viviendo es real o no, sino lo que experimentamos y aprendemos durante eso. Es un mensaje noble que puede aplicarse a cualquier forma de ficción, una despedida turbulenta pero cálida del que habría sido el último juego de Metal Gear dirigido por Hideo Kojima, excepto por Metal Gear Solid 3 y Metal Gear Solid 4. Y Metal Gear Solid Peace Walker, y Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, y Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. And think, what am I made of? Am I full of sorrow? Am I hurt and pain? Or am I filled with love? I walk by myself on the streets below.